quiero iniciar con el título del tema, que tiene por nombre Fe a prueba de fuego. La verdad es que es un tema que muy importante del cual vamos a poder sacar lecciones para nuestra vida, así que los invito a que puedan prestar mucha atención. Antes de comenzar, quiero pedirles a quienes pues ya tienen su Biblia que por favor puedan ir corriendo a buscarla y puedan tenerla a la mano, porque yo puse o traté de consignar todos los versículos en las diapositivas, pero creo que voy a citar algunos que no están ahí, entonces me encantaría que ustedes también me acompañaran desde sus hogares buscando en la Biblia. No se preocupen que tengan que hacerlo rápido, vamos a ir despacio, de hecho voy a hacer lo posible por no abarcar tanto tiempo, así que bueno, vamos a dar inicio entonces a este tema, todos con su Biblia por favor. Bueno, primero que todo vamos a iniciar. Pueden ustedes ver esa imagen. Ven de un lado a Jesús y del otro lado a Satanás. Pues déjenme decirles que el capítulo de hoy está íntimamente ligado con esta imagen que ustedes pueden ver ahí. Por un lado, encontramos a la ciudad de Jerusalén, que está liderada por Jesús y por sus ángeles. Y por el otro lado, encontramos a Satanás y sus demonios que lideran a la ciudad de Babilonia. De hecho, desde el nombre podemos ver que se trata de ciudades antagonistas, porque Jerusalén podemos decir que se deriva de la palabra Yerú, que significa ciudad, y Salem, que significa paz. O sea que es ciudad de la paz. En cambio, en el nombre de Babilonia encontramos algo completamente diferente. El nombre Babilonia proviene o nos remonta a la historia de la Torre de Babel. Creo que en ocasiones anteriores hemos hablado al respecto. Para aquellos que no la conozcan todavía, la Torre de Babel fue edificada en abierta rebelión en contra de Dios. ¿Por qué? Acababa de acontecer el diluvio. Dios les dejó una señal, hizo un pacto con la humanidad y les dijo que nunca más iba a volver a destruir la tierra con agua, es decir, que no iba a haber otro diluvio. ¿Qué hacen estos ciudadanos de Babel? No le creen a Dios y deciden rebelarse en contra de él y se proponen construir esta torre muy grande que llegara hasta el cielo. Esta era la idea que ellos tenían, querían hacerse un nombre. Si ustedes van a corroborarlo, la van a encontrar en el libro de Génesis. Bueno, ¿qué ocurre? Ellos comienzan a construir la torre, pero Dios observa qué es lo que hacen y decide confundir sus lenguas. Entonces de ahí viene el nombre Babel, que significa confusión, porque en ese lugar Dios confundió las lenguas para que ellos no siguieran rebelándose en contra de él y siguieran realizando esa construcción. Luego Babilonia, entonces si se dan cuenta, Babilonia, Babel, y de hecho en el idioma acadio también Babilonia se menciona esta palabra Babilú, que significa puerta de los dioses. O sea, se dan cuenta este contraste que existe entre la ciudad de Dios y la ciudad de Satanás. O sea, nosotros hemos estudiado que únicamente existe un Dios al cual le debemos de rendir adoración. Pero ¿qué es lo que enseña Babilonia? Que hay una puerta donde habitan muchos dioses a los cuales podemos adorar. De hecho, como lo analizamos en el capítulo 1 de Daniel, observamos que el estilo de vida de los ciudadanos de Jerusalén es completamente distinto al estilo de vida que tenían los ciudadanos de Babilonia. Se recuerda que en el capítulo 1, Daniel y sus amigos se proponen en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía, y no comían o no participaban del banquete que el mismo rey preparaba para ellos porque esa comida era sacrificada a los dioses. Entonces ellos no querían tener ningún tipo de participación de estos ritos paganos que sí celebraban los babilonios. Todo lo contrario, la alimentación de los babilonios era de alimentos inmundos, como ya lo estudiamos en Daniel 1. Entonces, yo lo que quiero dejarles a ustedes es de que Jerusalén y Babilonia son ciudades enemigas. De hecho, si nos vamos hasta el libro de Apocalipsis, a la iglesia de Dios, bueno, de hecho, iglesia en profecía, aparece la palabrita mujer. Entonces, la iglesia de Dios es identificada como una mujer pura, una mujer sin mancha. Esa la pueden ustedes encontrar en Apocalipsis 12. Y de forma antagónica,
podemos encontrar a la iglesia apóstata con el nombre de Babilonia. Eso lo pueden encontrar en el libro de Apocalipsis, capítulo 17. Entonces, hay un contraste muy marcado entre Jerusalén, la ciudad de la paz, y entre Babilonia, confusión, una confusión religiosa que es completamente rebelde a lo que Dios le había enseñado a los moradores o ciudadanos de Israel, la puerta a los dioses. Muy bien, analizado este punto, vamos a continuar. También se me olvidaba decirles, recordamos un poquito la historia de Lucifer. ¿Se recuerdan que él fue un querubín creado por Dios? Era el más excelso en el cielo, hermoso, y de tan precioso que era, que el orgullo se le fue a la cabeza y cometió el primer pecado en el universo, que consistió ¿en qué? En querer ser igual a Dios. Por ende, él quería ser un Dios y quería recibir la adoración que únicamente le correspondía a Dios. Allá en el cielo no se le permitió que Satanás siguiera pues con estos planes. Luego fue lanzado a esta tierra porque ya en el cielo no encontró la adoración que él estaba buscando. Y entonces, ¿qué ocurre? Viene y tienta a Adán y a Eva. ¿Y qué ocurre? Toma a la serpiente, se introduce en ella, y se recuerdan que Dios les había dicho a Adán y a Eva que no podían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si comían de él, ciertamente iban a morir. A Dios se los había dicho. ¿Y qué viene Satanás a decir? Mentiras. ¿Y qué es lo que les dice? Si ustedes comen de ese fruto, ustedes van a ser como dioses. ¿Se dan cuenta cómo Satanás viene a meterle esas ideas al ser humano? Los planes que él tenía para él en el cielo que no se llevaron a cabo, pues viene ahora aquí a la tierra a querer llevarlos a cabo. Entonces, el capítulo de hoy está enmarcado en una palabrita que se repite muchísimas veces en este capítulo y también en su libro hermano, que es el libro de Apocalipsis, específicamente en su capítulo 3, que es adoración. Entonces, el contexto de este capítulo 3 de Daniel es la adoración. ¿Sabían ustedes que cada verdad bíblica tiene su correspondiente falsificación? Era lo que les comentaba con anterioridad. Dios dice, van a morir si me desobedecen, y Satanás dice, no, es mentira, no van a morir. Si comen, van a ser como dioses. O sea, Dios dice una cosa, Satanás dice otra cosa. Dios escoge un día de adoración, viene Satanás y escoge otro. Entonces, Satanás siempre ha querido adoración y llevarle la contraria a Dios y falsificar la verdadera adoración. Según Juan 8:44, establece que Satanás es el padre de la mentira y él está decidido para engañar al pueblo de Dios. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. En Juan 14:6 encontramos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Su verdad deja al descubierto las mentiras de Satanás. ¿Y dónde nosotros podemos encontrar la verdad de Dios? En su palabra, derivado de un estudio y de un análisis con mucha oración. Por eso es importante que nosotros le prestemos atención a este capítulo. ¿Se recuerdan que podemos decir que de forma tradicional se divide Daniel en dos partes? ¿Se recuerdan cuáles son? Una sección histórica y una sección profética. La sección histórica nos muestra cómo va a ser el tiempo del fin y nos enseña cómo debemos de prepararnos para ese tiempo. Y la sección profética nos enseña cuándo va a ser el tiempo del fin, ¿sí? Entonces, es muy importante el capítulo que vamos a estudiar hoy porque tiene una aplicación a futuro, una aplicación para el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Y según lo que nosotros hemos estudiado con anterioridad, nosotros estamos viviendo el tiempo del fin. Por tanto, este mensaje también es para nosotros hoy. No se trata únicamente de una simple historia, sino de algo que realmente va a repetirse, no de forma literal, pero en esencia en un futuro muy próximo. Ahora, ustedes pueden ver las siguientes imágenes. Vamos a recordar un poquito de lo estudiado con anterioridad. ¿Se recuerdan que en el capítulo 1 de Daniel estudiamos que existieron 3 deportaciones que realizó Nabucodonosor de los ciudadanos de Jerusalén hacia Babilonia? Y entre esas deportaciones fueron trasladados Daniel y sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías. Pero no únicamente fueron trasladados ellos, sino que miles y miles de israelitas los acompañaron. Es decir, que en Babilonia
estaban viviendo miles de israelitas, no únicamente Daniel y sus 3 amigos. Ahora, ahí pueden ver ustedes una imagen de los israelitas entrando por la puerta de Ishtar en Babilonia. ¿Qué ocurre? Nos vamos a pasar al capítulo 2. ¿Por qué les mencionaba lo de que no únicamente se encontraba Daniel y sus 3 amigos en Babilonia? Es un dato que nos va a servir con posterioridad. Entonces, en el capítulo 2 aprendimos con hermano Hugo y con la Biblia que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Tanto le perturbó que se le olvidó. Luego él manda a llamar a todos sus científicos, a los astrólogos, a los adivinos, a los caldeos, a los encantadores, y ninguno de ellos le logra revelar el sueño. Pero hubo uno que sí logró revelar el sueño, no porque hubiera inteligencia en él propia, sino porque Dios, a través de su espíritu, le reveló en sueños qué ocurrió, o sea, en qué consistía el sueño y su interpretación, y ese fue Daniel. Bueno, ¿qué ocurre? Daniel se acerca al rey Nabucodonosor y le cuenta el sueño y cuál fue su interpretación. Ahora, estas imágenes que ustedes pueden ver son son, como les digo, representaciones que algunos artistas han recreado de lo que fue un día Babilonia. Como ustedes pueden ver, estamos hablando de una metrópoli y de una ciudad hermosa. De hecho, se recuerdan que una de las 7 maravillas del mundo antiguo son los jardines colgantes de Babilonia. O sea, era una ciudad imponente por su arquitectura, por su religión, por su poder. O sea, Babilonia en aquel tiempo era la potencia mundial. Lo que conocemos como Estados Unidos, en el mundo antiguo equivale a Babilonia. Ustedes pueden ver lo hermosa que era. Además que, porque es que tenía tanta vegetación, porque el río Éufrates corría por en medio de ella, y entonces era una ciudad muy fuerte que realmente era imposible de penetrar. Pero entonces, ¿se imaginan ustedes el que era rey en ese tiempo de la superpotencia mundial? Era para que se creyera el que todo lo podía hacer, ¿verdad? Entonces, Nabucodonosor se da cuenta de todo, del vasto territorio que ya había conquistado, y comienza a observar cuánto poder tenía, y todo eso se le va a la cabeza, porque de hecho se recuerdan ustedes que aquí en la historia del sueño que él recibió, en la última parte del capítulo, Nabucodonosor reconoce que el Dios de Daniel es el Dios de los dioses, porque él sí pudo revelar el sueño, cosa que sus dioses no pudieron hacer. Bueno, pero ¿qué ocurre? El rey Nabucodonosor quedó impresionado con las palabras que le dijo Daniel, ¿se recuerdan? Le dijo, tú eres aquella cabeza de oro. Entonces él dijo, o sea, la cabeza es una parte importantísima del cuerpo humano. El oro era el metal más valioso. Y yo me lo imagino a él saliendo ahí en su palacio, observando los hermosos jardines, los ríos que corrían por ahí, en fin, todo el poder que él tenía, entonces ya se le comenzó a subir a la cabeza. De hecho, ustedes pueden ver en la siguiente imagen, no le presten tanta atención a las letras, sino, miren, toda esta parte de color rojo era lo que constituía el imperio babilónico. Se dan cuenta la magnitud territorial que este tenía. Y de hecho, aquí pueden ver ustedes, posiblemente en aquel tiempo se situaba, la llanura de Dura, que es donde se va a desarrollar las escenas que vamos a estudiar hoy. Muy bien. Vamos entonces todos con sus Biblias en el libro de Daniel. ¿Se recuerdan que está en el Antiguo Testamento? En el capítulo 3. Vamos a iniciar con el versículo 1. En desafío a la verdad de Dios, ¿qué construyó Nabucodonosor en la llanura de Dura en la antigua Babilonia? Esto que vamos a aprender hoy. ¿En dónde fue que construyó? Les voy a ir repitiendo algunas palabritas o frases porque nos van a servir para hacer la aplicación final, ¿sí? Entonces, ¿en dónde es que Nabucodonosor edificó una imagen? En la llanura de Dura. Vamos a Daniel capítulo 3, versículo 1. Establece lo siguiente. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Bueno, en relación a los acontecimientos que vamos a estudiar hoy, en el capítulo 3, muchos eruditos e investigadores bíblicos, pues, creen que ocurrieron
en el año 594 antes de Cristo, ¿sí? Otro dato muy importante es que, ¿por qué es que surge toda esta reunión y esta dedicación por parte del rey Nabucodonosor? Resulta que durante ese año Nabucodonosor tuvo una revuelta en su ejército. Entonces viene él y realiza esta dedicación que vamos a estudiar a efecto de estar seguro de que sus súbditos le eran leales, reconocían su poder, reconocían su autoridad y reconocían a los dioses de Babilonia y que eran superiores sobre los demás dioses de los demás reinos o de las demás provincias. Ahora, quiero que ustedes observen esta imagen que aparece ahí en sus pantallas. Si se dan cuenta, hay dos imágenes, ¿verdad? Una es diferente de la otra. ¿En qué radica esa diferencia? En que la primera, está de acuerdo al sueño que Dios le reveló al rey Nabucodonosor. Si se dan cuenta, la cabeza es de oro, el pecho y los brazos son de plata, los muslos son de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro mezclados con barro cocido, ¿sí? Y según lo que hemos estudiado, la interpretación es que cada metal representa a un reino que gobernó en cierto periodo de la historia. Es decir, Dios le reveló la historia mundial al rey Nabucodonosor y es decir, que un reino iba a venir después del otro, hasta que viniera la piedra cortada no con mano del cielo, cayera a los pies de la estatua y desmenuzara a los demás reinos, ¿verdad? Ahora, al rey Nabucodonosor no le pareció esta interpretación del sueño, de hecho no le gustó. En un principio sí lo reconoció, pero después en su mente resonaban estas palabras: tú, oh rey, eres aquella cabeza de oro. Y entonces, ¿qué dice él? Bueno, Dios puede decir lo que quiera, pero aquí el poderoso de este mundo, en este momento, soy yo. Esa es una percepción mía, no está en la Biblia, ¿verdad? Yo nada más me imagino la escena o lo que rondaba por la cabeza del rey Nabucodonosor. Entonces, ¿qué hace? Manda construir una imagen completamente de oro. ¿Qué estaba tratando de decir ahí? Que se estaba revelando abiertamente en contra de Dios, que estaba en contra del calendario profético de Dios, porque se recuerdan que en el capítulo 2 estudiamos que Dios es el único que muda los tiempos y cambia las edades, pone reyes y quita reyes. Dios le reveló a Nabucodonosor el destino de la historia de la humanidad y le quería enseñar que Él es quien dirige la historia y Él es quien está al control de este mundo. Si Nabucodonosor, no estoy diciendo que haya sido correcto que haya levantado la estatua, pero si en dado caso la hubiera erigido de la forma en que Dios se lo reveló, pues la verdad hubiera podido llegar a muchas personas. Pero ¿qué hace Nabucodonosor acá? Le veda esa verdad a todo el mundo, porque vamos a estudiar que ahí estaba literalmente representantes de todo el mundo que se conocía con anterioridad en esta dedicación, de esa verdad tan preciosa y de esa manifestación del Dios Todopoderoso. ¿Y qué es lo que él les quería dar a entender? Que él quería ensalzar al hombre, todo lo contrario. La imagen que ustedes ven a la izquierda exalta a quién? A Dios como creador. Caso contrario, la estatua del rey Nabucodonosor lo exaltaba a él por sobre todo. Y quería decir que el ser humano sí tiene la potestad para dirigir el curso de la historia de la humanidad. ¿Se dan cuenta realmente lo grave que era este accionar del rey Nabucodonosor? Porque se recuerdan que después de cada sucesión de reino, en los días de estos reyes, dice la Biblia, que iba a ser desprendida esa piedra que representa el reino de Cristo Jesús, la segunda venida de Cristo Jesús, y Nabucodonosor le estaba vedando estas verdades a todos los pueblos, naciones y lenguas que se encontraban en este momento, específicamente en la dedicación que vamos a estudiar con posterioridad. Ahora, la altura de esta estatua era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Aproximadamente era de 31 metros de alto y 3 metros de ancho. O sea, se dan cuenta que esta imagen era imponente y era bastante alta. Ahora,
Si ustedes se dan cuenta, en todo el capítulo 3, Daniel no aparece, se encuentra ausente. Ahora, el motivo, como hay algunos historiadores, eruditos y especialistas de la materia que tienen diferentes teorías que están, pues, bastante fundamentadas y son coherentes. Una de ellas es que Daniel se enfermó y no pudo asistir a esta dedicación. La siguiente es que el rey Nabucodonosor lo mandó a trabajar lejos, fuera de la capital de Babilonia. Y la última es que Nabucodonosor pues no lo invitó. ¿Por qué no lo invitó? Porque se imaginan que estaba haciendo Nabucodonosor levantando una estatua. ¿Para qué? Para que la adorara, como lo vamos a leer. ¿Ustedes creen que él se hubiera sentido cómodo y tranquilo con los ojos del buen Daniel observándolo y diciéndole que no estaba correcto lo que él estaba haciendo? Es decir, Nabucodonosor, como quien dice, mandó a Daniel lejos para no tener que estar bajo su escrutinio, ¿verdad? Y que Daniel no le dijera nada que lo hiciera cambiar de parecer. Entonces, por estas razones, posiblemente Daniel no se encontraba para estos sucesos que vamos a estudiar hoy, ¿sí? Hoy únicamente vamos a estudiar una historia impresionante de los tres amigos de Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Ahora, vamos entonces al versículo 2. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias. Se dan cuenta que aquí estaban los más importantes. Habían personas sumamente importantes en esta dedicación. ¿Para qué los llamó? Para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos todos los que mencionamos con anterioridad a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Sigamos con la lectura. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Ese es otro dato que nos va a servir en un futuro. ¿Quiénes estaban presentes? Pueblos, naciones y lenguas. Es decir, en esta dedicación habían representantes de todas las provincias o satrapías y representantes de todos pues los reinos aliados, ¿verdad? De Nabucodonosor estaban ahí. O sea que todo el mundo se encontraba en esa dedicación. Que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, ¿qué dice? Os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. O sea que Nabucodonosor hace o realiza un culto religioso. ¿Cómo lo sabemos? Porque habían instrumentos de música y porque había un objeto de culto. ¿Sí? Este versículo es claro. Nabucodonosor lo citó para que se postraran y adoraran a esta estatua de oro que él había levantado. Continúa el capítulo preceptando lo siguiente: y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. O sea que existe una ley religiosa y política y existe una pena de muerte, porque dice, el que no adore y el que no se postre va a ser enviado al horno de fuego, o sea, y va a ser ejecutado, en palabras más sencillas. Ese es otro dato que quiero que le presten atención, porque lo vamos a ver con posterioridad. Ahora, ¿qué órdenes específicas violarían los jóvenes hebreos si se arrodillaban ante la imagen? ¿Se recuerdan que existe o existía la ley de Dios, la santa ley de Dios, escrita por su propio dedo? ¿Se recuerdan? Y las dos veces porque una vez se las dio a Moisés, luego viene él y las quiebra, vuelve Dios a escribirlas nuevamente con su propio dedo. O sea, eran preceptos inmutables de Dios. Bueno, y en el mandamiento 1 y en el mandamiento 2 establece lo siguiente: no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, ese mandamiento es claro. No debe existir otro Dios para nosotros más que Jehová, el creador de los cielos, de la tierra y del mar. Ningún otro Dios debe de existir. El siguiente es: no te harás imagen ni ninguna semejanza
de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea, Dios prohíbe hacer cualquier tipo de imagen o de escultura. A Él no le gusta. Y continúa diciendo, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. ¿Y qué era lo que les tocaba a los jóvenes hebreos hacer en Babilonia? Postrarse y adorar a la imagen. Entonces, ellos tuvieron que tomar una decisión bastante difícil, porque se dan cuenta, la ley de Dios es clara. Y la ley que sacó el rey de Nabucodonosor también. La ley de Dios exalta a Dios como nuestro creador. Y la ley de Nabucodonosor exaltaba al hombre. Eran mandamientos de hombres. Entonces ellos tenían que tomar una decisión. Había una adoración verdadera, que es la que nos muestran los 10 mandamientos, y había una adoración falsa, que era la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado y que exigía que se le adorara y que se postraran delante de ella. O sea, se dan cuenta, este capítulo versa en relación a la adoración. Lo que se libró acá es una batalla de adoración. Bueno, vamos a continuar. Ahora, la pregunta del millón. Muchos dicen, pero ¿y entonces Dios no quiere que obedezcamos a nuestros gobernantes? Porque muchos podrán decir, pero Ananías, Misael y Azarías estaban viviendo en Babilonia. Y Dios dice que debemos de respetar a nuestros gobernantes y que debemos de obedecerlos. Esa fue una desobediencia de parte de ellos. Vamos a ver qué nos establece la Biblia. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridades sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Entonces muchos dicen, pero si la Biblia claramente dice que uno tiene que ser obediente al país, a los gobernantes, a los presidentes o monarquías que existan. Ahora vamos a ver, la misma Biblia nos da la respuesta a cuál era la decisión que debían de tomar los 3 jóvenes hebreos. En Hechos capítulo 5, versículo 29, Pedro dice, y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, amigos, cuando exista un conflicto entre nuestros principios cristianos, entre los principios que establezca la Biblia, tenemos que escoger por lo que la Biblia dice. O sea, nosotros debemos de ser obedientes, debemos de colaborar con nuestro gobierno, con nuestras autoridades, debemos de orar por nuestro país, siempre y cuando las leyes y las ordenanzas de ellos no contraríen la ley de Dios y su palabra. Porque la Biblia es clara, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora vamos a continuar con la historia de Daniel. Ya cerré yo aquí mi Biblia. Vamos al versículo 7. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los, nuevamente, ¿qué dice? Pueblos, naciones y lenguas, ¿qué hicieron? Se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. O sea, casi todos. Pero si nos quedamos con ese versículo, todos dice que se postraron y adoraron. Afortunadamente, el capítulo pues nos da como que más detalles de lo que ocurrió en ese momento. Perdón. Vamos al versículo 8. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Ahora, ¿quiénes fueron estos que acusaron a Sadrach, Mesach y Abednego? Varones caldeos, dice. Ellos eran compañeros de estos 3 jóvenes hebreos y de Daniel. Posiblemente hasta se hicieron pasar por sus amigos, pero de que los conocían, pues es evidente, porque ellos sabían que los jóvenes hebreos le eran fieles a su Dios en contra de todo aquello que se le opusiera. Entonces, ahora, esto creo que nos recuerda un poquito a nuestra realidad.
Cada vez que nosotros queramos agradar a Dios, siempre se va a levantar cierta oposición. ¿Por qué? Porque lastimosamente vivimos en un mundo de pecado donde Satanás gobierna, donde hay mucha corrupción, donde hay, en fin, este mundo se presta para que tomemos una racha de malas decisiones. Pero, y de hecho, cuando nosotros no decidamos torcernos de acuerdo al sistema o de acuerdo a lo que los otros nos digan, ya sea familia, amigos, etcétera, va a haber oposición. Ahora continuemos leyendo el versículo 9. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, estos varones caldeos. Miren cómo inicia. Rey para siempre vive, halagando al rey. Versículo 10. Tú, oh rey, has dado una ley has dado una ley. ¿Se dan cuenta que sí existía una ley de carácter religioso y político? Religiosa, ¿por qué? Porque lleva implícita la adoración a un objeto de culto, ¿verdad? Política porque venía o provenía del rey imperial. ¿Qué establecía esa ley? Que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Versículo 11. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. O sea, ellos le recuerdan al rey y le dicen, no es cierto que tú dijiste tal y tal cosa y que la pena es esta. Y en el versículo 12, dense cuenta del veneno y la ponzoña que estos varones caldeos ahí sí que le introducen al rey Nabucodonosor en contra de los 3 jóvenes hebreos. Y le dicen, hay unos varones judíos, o sea, se refieren a ellos como judíos, como quien dice, hay varones de los esclavos, pues, de los extranjeros, de los exiliados, y que tú tienes sobre los negocios de la provincia de Babilonia. O sea, supieron cómo entrarle al rey, porque le dijeron, o sea, tú que te has portado tan bien con ellos, porque a pesar de ser judíos, o sea, a pesar de ser exiliados, están sobre tus negocios. Estos varones, oh rey, miren lo que dicen, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Una lección que podemos sacar de esto es que no importa lo bien que hagamos las cosas, lo fiel que le seamos a Dios, siempre van a existir problemas en esta vida. El caminar del cristiano no es precisamente fácil, porque supongan, yo estoy segura, la Biblia no lo dice, pero pues con posterioridad lo vamos a aclarar, que el rey Nabucodonosor les haya dado otra oportunidad, quiere decir que ellos eran buenos empleados, que eran honrados, que eran íntegros, o sea, no importa lo fieles que ellos hubieran sido a Dios, siempre los metieron en problemas, ¿verdad? O los metieron como que en palabras muy sencillas o coloquiales, en líos, ¿verdad? Ahora, lo curioso es que se dan cuenta que estos varones caldeos únicamente acusaron a Sadrach, Mesach y Abednego. Ahora, mi pregunta es, ¿existían más israelitas viviendo en Babilonia durante ese tiempo? Claro que sí. Y no solo habían 10 o 20, sino que habían miles de israelitas viviendo en Babilonia. ¿Y por qué únicamente se les acusa a estos 3 jóvenes? Porque resulta que los únicos que no se postraron ante la estatua del rey Nabucodonosor fueron estos 3 jóvenes hebreos. Fueron los únicos que le fueron fieles a Dios y a sus principios. Los demás decían ser cristianos, decían ser israelitas, pero en realidad no lo eran, porque a la hora de la prueba definitivamente no la pasaron, se fueron por el lado más fácil. Ahora, ¿se imaginan cuánto pueblo de Dios había en Babilonia? Y de esa multitud de israelitas, solo quedaron 3. Ahora, a ese grupito se le llama el remanente, o sea, el resto, lo que quedó de todo el pueblo, que era muchísimo, solo quedaron estos 3. Un pueblo pequeño, pero fiel. Ahora se dan cuenta por qué a veces la mayoría puede estar equivocada. De hecho, estos jóvenes hubieran podido decir, pero es que si la mayoría lo está haciendo, ¿por qué no lo voy a hacer yo? No creo que ellos sean tan faltos de entendimiento para hacerlo. No, ellos hubieran podido tomar esa decisión,
pero ahí es donde entra la frase que yo les decía, la mayoría puede estar equivocada, y la mayoría estuvo equivocada en ese momento porque no sirvieron al verdadero Dios. Entonces, el pueblo de Dios siempre va a ser chiquito, siempre es pequeño. Si ustedes se van desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, siempre Dios habla de un remanente. No habla de muchedumbres, no habla de grandes poblaciones, no, sino habla de un pequeño pueblo que le es fiel. Entonces, si usted quiere tomar la decisión de irse a una denominación o a una iglesia porque es que ahí va la mayoría o porque ahí va toda la gente, pues habría que pensarlo un poquito más, ¿verdad? Porque recuérdense que a veces la mayoría puede estar equivocada y la Biblia enseña que el pueblo de Dios siempre ha sido pequeño. Ahora, continuemos. Creo que muchos israelitas tuvieron este pensar o tuvieron estas excusas. Yo no puedo abandonar a mi familia, o sea, decidieron postrarse ante la imagen pensando en su familia. Perdón, eso lo vamos a apagar, ya me está diciendo que ya tengo que ir terminando. Entonces, pudieron excusarse y decir, perdón, pero Dios me dio una familia, tengo bocas que alimentar, tengo una esposa que cuidar, tengo una familia que mantener y yo soy el que proveo alimentos. Dios no quiere que yo por serle fiel, obediente, o sea, deje de cuidar de mi familia. Dios también nos dice que nos hizo responsables de personas bajo nuestro cuidado. Muchos seguramente pensaron eso. Otros quizá dijeron, Dios es amor. A Dios no le importan las decisiones que nosotros tomemos. Él siempre nos va a amar, no le importa si somos obedientes o no. Otros quizá pensaron, en mi mente yo voy a pensar en Dios. Ahí están siempre los listos, ¿verdad? Cuando sonaron los instrumentos musicales y comenzaron a escuchar la música y se inclinaron, pero hicieron como que se estaban amarrando los tenis, se estaban amarrando los zapatos. Dijeron, yo me voy a inclinar solo para que los demás no digan nada, pero en mi corazón, en mi mente, hay sinceridad y yo no voy a estar adorando a esa imagen, aunque exteriormente sí lo estaban haciendo. Otros pudieron pensar, después le pido perdón a Dios. De todas formas, Él es amor y me va a perdonar, no importa. O que le falle una sola vez. Quizá otros pensaron, Dios me ha dado este trabajo, debo de cuidarlo. Y se imaginan que Sadrach, Mesach y Abednego hubieran pensado eso, porque ellos en el capítulo 2 se recuerdan que quedaron sobre los negocios del rey. Hubieran podido decir, pero Dios nos mandó a un país extranjero. Encima de eso nos dio un trabajo muy especial, que era servirle al rey. No creo que Dios quiera que todo se eche a perder en este momento. Sin embargo, ellos se mantuvieron fieles y no se inclinaron ni se postraron ante la imagen. Otros quizá pensaron, no hay que ser fanático, no hay que ser exagerado, o sea, está bien servir a Dios, adorar a Dios, amar a Dios, pero creo que tampoco es para tanto, o sea, como una vez que lo haga, no importa, la siguiente vez yo ya le soy obediente, se lo voy a prometer a Dios. O sea, Dios no es radical, pero en parte sí, porque Dios sí exigía obediencia y sus mandamientos eran claros. No tendrás dioses ajenos delante de mí y no te harás imagen ni ninguna semejanza. Otros pudieron haber pensado, una vez al año no hace daño. En fin, tuvieron muchísimas excusas para ellos inclinarse y adorar. Ahora, ¿qué ocurre? Viene el rey y cuando escucha que estos varones caldeos acusan a Sadrach, a Mesach y a Abednego, dice que el rey primero, él sabía, él reconocía de que habían sido buenos empleados, que le habían servido bien, y me imagino yo que tenía cierto aprecio hacia ellos. ¿Por qué? Porque les dio una segunda oportunidad. Y entonces les dice lo siguiente, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y oigan lo que dice el rey Nabucodonosor. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Interesante, ¿verdad? Era una rebelión y un desafío directo a Dios y a su poder. Porque como quien dice, ese Dios no nos va a lograr librar de mis manos. Aquí el que manda soy yo y el que tiene el poder soy yo.
Ahora es curioso, porque si nos vamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 4, o sea, al final del tiempo se mencionan unas palabras similares a las del rey Nabucodonosor. Y dice, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Se dan cuenta cómo esta historia nos va dando como algunos atisbos de cómo va a ser el conflicto final, que también va a versar sobre adoración y lo vamos a ver con posterioridad? Entonces, continúa la historia. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, o sea, cuando él les dijo, va pues, no quisieron a la primera, les voy a dar una segunda oportunidad, reflexionen. Yo, trayéndolo al mundo actual, diría el otro, platíquenlo con su pastor, tal vez les da permiso, o analícenlo, no sean tan fanáticos, no hay que ser tan extremistas, pero vean la respuesta que le dan estos tres jóvenes hebreos al rey Nabucodonosor. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Se dan cuenta, queridos amigos y hermanos que están conectados? Esta sí que era fe de la que ellos tenían. Ahora, podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Estos tres jóvenes estaban seguros que no se iban a quemar en el horno de fuego? Según lo que nosotros leímos, ¿ellos tenían la seguridad de que Dios los iba a librar? No, ellos dijeron, ellos conocían al Dios a quien adoraban y a quien servían. Sabían que era Jehová, el Dios creador de los cielos, de la tierra, del mar. Aquel Jehová que les dijo, si pasas por las aguas no te ahogarás y si pasas por el fuego no te vas a quemar. Ese Dios que dividió el mar rojo en dos, que alimentó a su pueblo con maná durante el desierto, hizo que las correas de sus sandalias y su ropa no envejeciera, que hizo brotar agua de la roca. Ese Dios poderoso era en el que ellos creían, pero también sabían que existía la posibilidad que Dios no los librara. Y aún así, ellos decidieron serle fiel al Señor y decir, vamos a obedecer a Dios, aunque eso conlleve ofrendar nuestra vida como testimonio. O sea, se dan cuenta, realmente esa sí es fe, porque fe no es únicamente creer en lo que no se ve, fe es confiar plenamente en Dios y una total dependencia de Él y confiar en que de los resultados y de las consecuencias Él se encarga. O sea, queridos amigos, que nuestro trabajo es decidirnos por Dios. De las consecuencias y de lo que vaya a ocurrir, le toca a Dios. Y esta historia es muy bonita. ¿Por qué? ¿Qué ocurre cuando el rey escucha que estos tres jóvenes le dan esta respuesta? Porque pónganse en el lugar del rey y pónganse en el lugar de los tres jóvenes hebreos. En el lugar del rey, él había protegido, había preferido a estos judíos, a estos israelitas, antes que a los mismos babilonios. ¿Y cómo le estaban pagando estos jóvenes? Desobedeciéndole, aparentemente faltándole el respeto, desafiándolo. Y ahora pónganse de parte de los tres jóvenes hebreos. Le debían mucho al rey Nabucodonosor. Ellos deberían de rendirle obediencia. O sea, ¿no les ha pasado a ustedes que alguien les ha hecho algún favor o les ha ayudado tanto que se han sentido ligados a que cuando él les pide un favor o cuando él necesita ayuda, ustedes se sienten como que obligados, no obligados, sino que en agradecimiento, ¿verdad? En respuesta a ese cariño, a esa atención que ha tenido para con nosotros, o sea, nos motiva a querer ayudarle, a querer pues cumplir ese favor que él nos pide. Pues ahora es la misma situación que estaban viviendo los tres jóvenes hebreos. Pero ahora, ¿el rey o era Dios? Y al final la historia termina de una forma impresionante, pero no la vamos a terminar de ver hoy, la vamos a terminar de ver la próxima semana porque ya se nos ha ido el tiempo. Pero entonces, lo más importante, queridos amigos, y más impresionante, y creo que estoy segura que a ustedes también les emocionó y les encantó, es la firmeza de carácter, de propósito y de decisión que tuvieron estos tres jóvenes hebreos. Esta semana analicemos
antes de tomar una decisión, oremos a Dios y pidámosle que nos dé valentía, que le dé valentía y fuerza de carácter a nuestro corazón para decidirnos por Él. Y decidirnos por Dios es la mejor decisión que podemos tomar. Él nos ofrece el perdón de nuestros pecados, nos ofrece la salvación, nos ofrece vida eterna, nos ofrece un reino hermoso preparado en el cielo y luego que va a trasladar para aquí a la tierra. Entonces, queridos amigos, esta semana usted no se preocupe por lo que va a pasar, perdonen. Preocúpese por tomar la decisión correcta y confíe en Dios, que Él tiene el control de la historia del mundo y tiene el control de su vida. Y la misma Biblia dice que no, Dios conoce cada uno de nuestros cabellos, o sea, conoce el número exacto de cuántos cabellos yo tengo en este momento. No cae una hoja de un árbol sin que Él lo sepa. Si Dios cuida a los pajaritos, les da su alimento todos los días, si cuida de las plantas y de las flores, ¿creen ustedes que no va a cuidar de usted? Claro que sí, porque ustedes son lo más valioso que Dios tiene. Entonces, amigos, los invito para que puedan conectarse la próxima semana y vamos a continuar descubriendo más acerca de esta historia impresionante y vamos a descubrir cuál fue el destino de estos 3 jóvenes hebreos, si Dios realmente los libró o no de esta sentencia de muerte y de esta ejecución que los esperaba, que era el horno de fuego. O sea, se imagina, a veces uno se quema con un fosforito o sea, duele. Ahora imagínense su cuerpo todo lleno de llamas. O sea, realmente era una decisión bastante difícil la que ellos tomaron, pero ellos decidieron por lo correcto. Yo esta semana quiero decidir lo correcto. ¿A usted le gustaría decidirse por Dios y hacer lo correcto? Vamos a orar. Los invito a que puedan inclinar su rostro allí donde estén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Padre, por esta historia tan preciosa que has permitido estudiar. Señor, somos seres humanos y continuamente erramos y nos equivocamos y nuevamente te pedimos perdón por ello. Pero, Padre, reconocemos nuestra naturaleza y reconocemos que necesitamos de ti. Necesitamos de tu cuidado y necesitamos que puedas proveernos firmeza de propósito, firmeza de carácter para decirle no a todo aquello que no te agrade. Ayúdanos, Señor, a hacerte hijos obedientes, no por miedo ni por obligación, sino por amor. Por favor, bendice la vida de todos los amigos y hermanos que se conectaron en esta noche. Tú conoces cada uno de sus problemas, cada uno de sus conflictos. Permite, Señor, que en medio de toda esta tempestad que estamos viviendo pueda haber paz en nuestros corazones y en nuestras almas. Ayúdanos a recordar que en cada momento difícil tú vas a estar con nosotros y que tú estás al control de la historia de este mundo y estás al control de nuestras vidas. Gracias por escucharnos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos y pedimos todo. Amén.